Hello, everybody, and welcome back to another episode of Mixing It Up with Maggie. I'm so excited about doing this episode. I know it's been a while since I uploaded something, but in this very special episode, it will be conducted in Spanish. And the reason why is because I'll be doing an episode with my mom. Yes, so my mom is here supporting me and, like always, trying to do everything that's possible for me to continue producing media. She did an episode of the Feminist Tea Party last year, and I'm gonna link that down below, where we did like a little bit like a autobiography of her in an episode. And she only knows Spanish, so we will be doing the whole podcast in Spanish. We are going to be talking about the evolution of Latin Americans novelas and Spanish language series. In the last like 40 years, it has changed dramatically. Like the things that she would watch in the television in terms of the novelas and the stories that were presented and how women were presented are very different than the ones that I've seen growing up and then the ones that we have been watching recently in Netflix. I'm going to try my best to transcribe the conversation for you guys in English, but for the most part, we will be talking in Spanish. So here we go. Ok, mami, vamos a comenzar. um, el año pasado tú hiciste un show conmigo donde estábamos hablando como de tu vida y en una parte pequeña nosotros hablamos de qué te gustaba ver. Entonces, cuando tú estabas pequeña, ¿cuál era la serie o las novelas que te gustaban? Yo veía muchas novelas románticas, pero antes el más de la novela era romanticismo y personas y mujeres que querían estudiar, pero también querían casarse y tener esposos y también hijos. La novela que yo me gustaba era bien, bien vieja, se llamaba La mujer de aquella noche. Se trataba era una gitana que se había encontrado en un balcón con un personaje y después se enamoraron. Pero tú también te gustaban otras series, ¿verdad? Que no eran novelas, pero eran series que la traían de aquí porque eran americanas y la ponían en español allá en la República Dominicana, ¿verdad? Como yo creo que tú me dijiste Mi Bella Genio y Embrujada, ¿verdad? Sí, me gustaba Embrujada porque era, como dice el nombre, Embrujada. Había como un poquito de fantasía y magia. Y eso cuando uno ya está en los años, que fue como los años 70 y algo así, yo todavía estaba muy joven, uno vivía como esa fantasía me gustaba mucho el gesto y la muesca que la, la señora hacía en esa serie. Y yo no sé si tú sabes, pero yo escribí un artículo sobre esa serie porque me gustaba también. Porque en la serie, no sé si te acuerdas, ella era bien poderosa, ella era una bruja bien poderosa que hacía mucha magia, pero su esposo, porque era un humano, él le decía como que ella no podía hacer magia. Ella la hacía, pero como escondía de él. Entonces yo hablé como que eso tiene que ver también con el feminismo, porque algunas veces nosotros somos seguramente más inteligentes que el esposo de uno o más capaz y por capaz, eh, pero por la sociedad donde vivimos y en esos tiempos también el hombre era que mandaba en la casa. Entonces él decía que ella, aunque tuviera este poder y era más poderosa que él, ella como que se dejó un poquito gobernar de él. ¿Qué, ¿Te acuerdas o qué tú piensas de eso? Bueno, Ella lo ayudaba a él mucho en el trabajo. Yo me acuerdo de eso. Cuando él... sí, ella sí quería demostrar que ella sí podía. Y él decía como que ella no podía hacer las cosas y entonces ella hacía movimiento de la boca y funcionaba todo. Cuando él estaba en ciertas situaciones bien mal, que no podía resolver un problema, ella le ayudaba. Entonces ahí él comprendía que sí, una mujer sí puede hacer eso estamos en competencia, el hombre con la mujer. Ya no hay diferencia, en un trabajo puede ser un hombre lo podemos hacer una mujer. Quizá en ese tiempo podíamos hacerlo, pero estamos tan limitadas que por la situación no podíamos hacerlo. Pero sí, desde siempre la mujer ha estado tan capacitada mentalmente como el hombre. Pero desgraciadamente en aquellos tiempos, donde yo estaba más joven,
tenía 18, 19 años, todavía el hombre no entendía que la mujer estaba tan capacitada para hacer cualquier trabajo como él. No importa aunque fuera pesada, porque tenía mucha compañera mía de college o de universidad que sí estudiaban ingeniería y también hacía el mismo trabajo de ingeniero, así en la calle, pesado, que el hombre. Yo también sé que tú no te casaste siendo súper joven, tú duraste un tiempo como estudiando y trabajando sola. O sea, tú querías ejercer una profesión, no solamente casarte, sino que tú tenías eso en tu cabeza de que tú querías ser alguien, no solamente madre y esposa. ¿Alguna vez alguien te dijo que tú no lo podías hacer o viste a un personaje, vamos a suponer, en una telenovela o en una serie que sí también similar a ti quería ejercer una profesión, no solamente ser madre y mujer? Yo vi una novela, no recuerdo el nombre, más o menos en ese tiempo, de que una mujer sí quería estudiar medicina. Ella llegó a ejercer su carrera. Y ahí entonces hubo el problema de que se divorciaron porque el esposo no quería que ella fuera doctora porque sí tenía que amanecer en el hospital a hacer servicio de noche y ahí vino el problema de los divorcios de ellos. En mi caso, yo sí quería hacer las dos cosas, pero sí, mi padre me inculcaron que tenía que hacer una profesión primero antes de casarme. Ahí fue que vino el retraso en mi matrimonio, pero gracias a Dios lo pude ejercer las dos cosas. Yo también, cuando yo estaba, cuando estaba chiquita, yo siempre veía novela contigo. Yo también vi novela allá en Santo Domingo cuando yo me quedé un tiempo con mi abuela, pero aquí yo veía novela contigo, ese era el único programa que nosotros veíamos en la televisión aquí. Eh, y una de mis novelas favoritas fue El privilegio de amar. Y en esa novela lo que me gustó fue que primeramente la mamá tenía su propia compañía, era una compañía de modelaje. Y la hija también quería ejercer esa profesión de ser modelo. Y tenía esa dinámica porque la mamá no era una mujer completamente buena ni completamente mala, pero sí era una mujer profesional. Entonces me gustaba eso. Comparado con otras novelas, yo creo como que Mariela del Barrio, Marimar o otra donde la chica siempre era como pobre y ella se casaba con un hombre rico y así era que ella podía como hacer una vida, sino que tenían una carrera. Yo creo que nosotros vimos Betty la Fea, porque Betty la Fea también era profesional. Ella era muy inteligente, pero era que ella no se veía como la demás. Porque yo creo que al final, si mal no recuerdo, ella se quedó como dueña de la compañía. Ella se casó con el hombre, pero ella siempre lo ayudaba a él. Ella era un personaje bien inteligente. Entonces son personajes así, pero usualmente no era así. Usualmente las historias siempre eran como la mujer sí era luchadora y todo, pero siempre era como el mismo tema de que era una mujer pobre y que tenía que casarse con un hombre rico. Nosotros comenzamos a ver un cambio en las novelas y me acuerdo que por ese cambio era que nosotros comenzamos a ver a Netflix. Entonces ahora nosotros vemos, por ejemplo, novelas como la de Kede Castillo que se llama La Reina del Sur o Ingobernable o La Patrona, que son mujeres sí que tienen este estilo de gobernar, de ser su propio jefe, pero a ti no siempre te han gustado ese tipo de novela, no por la mujer, sino por otros temas, ¿verdad? Como la droga y la violencia. No me gusta mucho porque tiene violencia, sí, no me gusta mucho la violencia, pero en ese caso tiene que haber violencia en un sentido porque ellos están luchando contra los crímenes, narcotráfico y todas esas cosas. Bueno, algunas veces ellos son parte de eso también que nosotros vemos. Yo creo que la primera novela que yo vi así fue Sin Seno No Hay Paraíso, donde los personajes no eran 100% buenos ni 100% malos. Siempre había como que los personajes eran más dinámicos, pero sí había mucha más
violencia y droga. Yo te estaba comentando a ti sobre una teoría que aprendí en la escuela sobre la televisión. Y, y creo, te voy a preguntar a ver qué tú crees que es. La teoría dice que no se sabe 100% si es que la televisión nos mira a nosotros y se refleja, o que si nosotros miramos a la televisión y copiamos lo que ellos hacen. O sea, cuál es el espejo y cuál es la realidad. Nosotros somos el espejo de la televisión, o la televisión el espejo de nosotros. Recientemente nosotros estamos viendo que también las historias en la televisión y en Netflix, aunque son hispanas y latinoamericanas, tienen temas que no se había visto antes, como por ejemplo, eh, eh, hay personajes que son homosexuales, hay mujeres un poquito más atrevidas, mucho más que vamos a suponer que tienen relaciones antes de casarse y cosas así. Eh, ¿Tú crees que eso es como ellos reflexionando lo que la realidad de la sociedad? ¿O tú crees que nosotros, la sociedad, vemos tanta y tanta televisión que es así, que copiamos de eso y ahora la sociedad está como un poquito revuelta, ¿verdad? Yo diría que una mezcla de las dos cosas. Porque a veces se presentan casos en la televisión, sea novela o casos de la vida real o lo que sea, o show, que reflejamos nosotros nuestra vida. Y a veces los productores también hacen obra o hacen novelas reflejado a la vida real de otro personaje, sea una amiga, un vecino o lo que sea. Yo diría que es las dos cosas. Yo comencé a ver mucho más Netflix, los canales de cable. Entonces descubrí que había una sección donde había muchas series en español, pero estas series no venían de Latinoamérica, sino que venían de España. Entonces yo creo que por ser de España tienen otro contexto, otro giro. Nosotros comenzamos con El Gran Hotel, ¿verdad? Que nos gustó esa. Vimos Velvet, que fue un poquito más tradicional, o sea, tuve la historia de una mujer que eh, era como pobre, quería al dueño de la compañía y al final ellos se casaron, pero ella pudo ejercer una carrera también, que eso fue lo que más me gustó también de la serie. Pero yo quiero hablar de dos en específica, porque eran muy, muy diferentes a toditas las otras que nosotros vimos. Una fue El tiempo entre costuras, y esa a ti te encantó. Y yo no esperaba que a ti te gustara tanto, porque era una historia muy diferente a la que nosotros estábamos acostumbradas. La historia de En tiempo entre costuras era una chica de España. No me acuerdo, yo creo que eran los años, yo creo que eran durante la Segunda Guerra Mundial. Igual hace como los años 40, ¿verdad? En términos del estilo. Nada más tenía una sola, su mamá le enseñó a coser, o sea, ella nada más tenía esa sola modo de vivir. Era pobre y se ilusionó con un muchacho. Entonces la historia comenzó como normal, o sea, ella se enamoró de un muchacho que le ofreció el mundo entero. Se la llevó a Marruecos y ahí se desató la guerra, él la dejó sola y ella no sabía qué es lo que ella iba a hacer. Y lo que nos gustó fue que ella usó lo que su mamá le enseñó en términos de la costura para realizar una vida nueva. Y de repente la novela cambia porque ella conoce a una amiga que le dice, bueno, eh, aquí vienen muchas, aquí donde tú trabajas, a tu compañía, vienen muchas mujeres poderosas a hacerse vestido contigo y quiero que te hagas amiga de ella y quiero que tú seas una espía y todo eso. Después, en términos, la historia no se fundó en que ella tenía que encontrar a un hombre ni se casó. Ella no se casó en la novela, ¿te acuerdas? Ella no se casó. ¿Por qué te gustó tanto esa novela? Porque era bien diferente a todas que lo vimos. Me gustó porque ella venía desde, como decimos nosotros, desde abajo, ser una simple costurera o modista, y luchó. Al final, ella, aunque tenía miedo, ella se lanzó a ser una espía, pero lo que ella quería era progresar y meterse en el mundo de, del progreso de la gente de leyes, de esposas que eran ricas, que nunca habían hecho
moda ni nada de eso. Entonces lo que ahí llegó al final de que ella sí llegó donde ella quería, la ambición que ella tenía era de ser, de haber cambiado su vida de pobre y haber luchado tanto y todas las cosas que le pasaron. Ella lo que quería tener una vida nueva y ahí se demostró de que sí, si uno lucha por algo, uno lo consigue, porque esa situación de ella convertirse en una espía fue muy difícil, pero ella lo que veía era progreso en su vida para ayudar a su mamá. Porque tiene una maestra de costura que ella me dice a mí, la mujer que aprende a coser, aunque su esposo la deje, nunca va a estar aburrida. La otra que nosotros vimos recientemente, yo creo que esa fue también muy diferente a las otras historias que hemos visto, que hemos hablado aquí también. Esta serie salió hace un par de meses atrás. Se llaman Las Chicas del Cable. También es de España y es sobre estas mujeres que trabajan en la primera ¿cómo se llama eso? Como una compañía de teléfono. Las cuatro protagonistas son mujeres muy diferentes. Una era una esposa que había sido maltratada por su esposo, que que quiere ser independiente. Tenemos una mujer que era rica, que su papá no quería que ella que trabajara. Teníamos una mujer que era pobre, que vino de otro barrio y estaba sorprendida con toda la tecnología que había en la ciudad y nunca había tenido como novio ni muchas amistades ni nada así. Y tenemos otra protagonista, que una muchacha que tenía muchos sueños cuando vino, pero se ha metido en diferentes problemas donde ella ahora trabaja con la policía, pero donde ella roba y hacen diferentes crímenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esa novela o de esa serie? Me sorprendió que ella era una chica bien, que luchaba mucho por su sueño, pero que desgraciadamente cometió el error de convertirse como una pequeña ladrona. Pero aún así, ella luchó por pertenecer a esa compañía de cable, porque era algo que no era nuevo en esa época. Sí, una cosa que yo te pregunté a ti cuando vimos una escena era la escena donde el esposo le dice a la esposa, si tú te vas, eh, yo puedo llamar como él podía llamar a la policía y quedarse con la niña, porque era como un pequeño crimen el tú dejar tu hogar o dejar tu casa, como tú no podías irte sin el permiso de él. Era una cosa que me sorprendió. Y dije, mami, pero ¿y cómo es que él puede llamar a la policía y decirle, tú ves que ella se va este, y quedarse con la niña? Uno. Y dos, que para ella tener acceso a la cuenta de banco, ella tenía que tener un papel con el nombre de él, ¿te acuerdas? Que le daba permiso a ella a poder sacarle el dinero del banco. ¿Tú te imaginas una sociedad así? Yo no creo que yo podía vivir en ese tiempo. Lo que pasa es que ese tiempo pasado, donde la mujer tenía derecho casi a nada, y que solamente vivía por debajo del esposo. Por eso mismo, porque en ese tiempo la mujer quería ser más ama de casa y madre que profesión. Y si le gustaba, tenía el instinto de hacer una profesión, la hacían, pero no podían ejercerla porque el esposo no lo permitía. En ese tiempo, cuando una persona que era raro que se fuera del hogar, que fuera la mujer, entonces ahí sí lo podían acusar de abandono de hogar, porque era tanto el machismo que existía en esa época, que en la persona, la mujer, según me contaba mi mamá, tenía que estar completamente por debajo del hombre, porque como él nada más trabajaba, ella no, ella lo que hacía era el papel de ama de casa, tenía que estar por debajo del esposo. Sí, eso a mí me sorprendió. Obviamente yo he estudiado historia y sabía más o menos de eso, pero es una cosa, estudiarlo y todo, y otra vez un poquito más dramatizado, porque era que él le pegaba a ella y ella no lo podía dejar. Y yo creo que si ella lo demandaba a la policía, no, no tenía el mismo efecto de ahora, porque ahora sí, violencia doméstica es un caso mucho más grande que en ese tiempo.
Y la otra cosa que yo quiero hablar brevemente, que también yo creo que nos sorprendió a nosotras dos, fue que en estos tipos de series que nosotros estamos viendo en Netflix, especialmente en esta, en términos de, de la historia de como de quién las personas se enamoran y el término de la sexualidad, como que es un poquito diferente, porque aunque yo estaba en los años 1920, hay un personaje que es como, no, bueno, yo voy a decir que ella es bisexual, porque ella tiene un novio y una novia, y la novia y ella forman parte de un grupo de feministas. ¿Te acuerdas que cuando ellos se reunían, venían la policía como a, a ponerla en la cárcel? Pero te sorprendió eso y ¿qué tú crees de eso? Me sorprendió porque todavía, no me sorprendió en parte, porque el problema es que en ese tiempo una persona homosexual o algo así era muy difícil de entender. La capacidad mental de aquellos tiempos era muy diferente ahora. Ahora se han hecho estudios y hay más libertad y se lee más y se ve más proyectos y se estudia más a veces, la mayoría de veces por qué viene ese tipo de diferentes géneros así. Entonces, científicamente hablando, ya la persona comprende y la situación y tiene menos rechazo que aquella vez. Aquella época era muy difícil de entender porque no estaba tan adelantado y la persona no estaba preparada para ver ese tipo de situación. A mí me sorprendió porque esta fue la segunda vez, yo creo que en Verbe también vimos un personaje que era homosexual, pero en esa producción, por ejemplo, él se daba como un besito o algo así con otro hombre, pero en esta era un poquito más atrevida, eh, más explícito. eh, y yo no, como que era diferente, porque tuve una serie que estaba en un tiempo donde eso no se veía, pero nosotros estamos viendo que, y eso es lo que yo estaba diciendo a ti antes, como que yo creo que ellos lo hacen así para que nosotros veamos que hasta en esos tiempos habían gente que eran diferentes a nosotros, pero que no salían a la calle y públicamente decían, pero que sí habían, aunque era un tiempo mucho más restringido que ahora. Había menos, o casi un 2 o 3%. Cuando yo estaba pequeña, me acuerdo, conocí una sola persona así. Pero esa persona lo disimulaba muy bien, la persona lo veía y no, como que no captaba bien la idea de que fuera así o por qué venía así. Ahora no. Ahora, con más libertad, la persona se descubre más y quiere ser realmente lo que verdaderamente es desde que ha nacido. Eh, a mí también me sorprendió otra vez, vamos a ese mismo personaje, el yo ver eh, un poquito de la revolución que había en el feminismo, porque el feminismo, aunque eh, aunque siempre ha estado ahí, siempre han habido mujeres y el tema de mujeres contra los hombres y que las mujeres necesitamos tener los mismos derechos, fue en los años 20, porque aquí la mujer pudo votar en 1920, fue cuando nos dieron el permiso de votar. Este, fue ahí donde hubo una pequeña revolución. Ellos querían el mismo voto. Y me sorprendió que en una serie bueno, en español, ver un poquito de esa como de esa historia que era verdad, porque ellos se reunían y sí había mujeres que lo ponían en la cárcel por eso, porque era como una traición, era como algo, ellos querían ir contra el gobierno. Tú hablaste de eso un poquito, como que la vida real en verdad influye en la historia. Yo diría que cada historia nos deja un mensaje a nosotros, tanto positivo como negativo. Yo también creo eso y estoy muy, como me encanta ver cosas contigo porque sí, algunas veces, especialmente en las series que son de época, muchas cosas tú me dices, sí, Maggie, mira, eso pasó, o la sí, Maggie, así era que la sociedad era antes, y podemos como relacionar y ver qué diferencia hay. Tú sabes que yo siempre estoy mirando cómo son las mujeres, qué tipo de historia le dan, ¿verdad? Y vemos ese cambio, pero
me gusta verla contigo porque tenemos como dos diferentes perspectivas en términos de qué es lo que está pasando ahora y cómo esa historia nos influyen. Eh, al final del día, mami, esto es lo que yo hago todos los días. Cada vez que yo veo un programa o algo, yo siempre lo analizo así. Y lo que nosotros hicimos ahora era lo que yo tenía que hacer en college, en la universidad. Cada vez que yo miraba algo era como si fuera análisis de todo lo que yo veo y cómo eso influye en la sociedad. Por eso que yo estudié televisión y cinematografía, pero en términos de teoría y de cómo esas historias influyen en la vida real. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y por analizar lo que nosotros vemos. Y ahora que tú sabes cómo hacerlo, yo te apuesto que cada vez que tú vayas a mirar una historia, tú vas a decir, oh, pero ¿cómo esto afecta a la sociedad? O mira ese personaje de esa mujer, cómo influiría a Maggie o a alguien menor que ella. Bueno, gracias, mi hija, por tú permitirme compartir contigo estos mensajes y esta pequeña historia, ya que la hemos visto juntas. Que Dios te bendiga y gracias. Everybody, thank you so much for listening. I will be putting all the links down below and of all the shows that we mentioned. Most of the shows I mentioned are on Netflix, and they do have subtitles. So it will be really great if you guys can watch and also kind of comment on how it is now that they're doing these series and these novelas that are a little bit more they're definitely a lot different than the ones that my mom was accustomed to, and we talked about what the differences are and all of that stuff. So I will put the links below, and I would also try my best to transcribe our conversation in English for you guys. So thank you for listening, and yeah, have a great day.